Vamos a hacer el ejercicio 6 de los apuntes. Nos pide que calculemos la tabla de frecuencias, las medidas de centralización y de dispersión y también que hagamos una gráfica estadística. Nos pide también que estos datos que nos da los agrupemos en 4 intervalos. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer será ver cuáles son esos intervalos. Para ello buscaremos el menor valor de toda esta distribución, que si os fijáis es de este número 2, que lo estoy marcando, y el valor más grande. El valor más grande es un 40, que aparece dos veces, aparece luego otra vez, pero no importa. Entonces, entre 2 y 40 están todos nuestros datos y los tenemos que agrupar en 4 intervalos. Yo creo que la forma más sencilla es ir del 0 al 40, de 10 en 10. De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. Y así tendríamos todos los datos en 4 intervalos. Acordaros que los intervalos tienen que ser todos de la misma amplitud. En este caso los cogemos de 10 en 10. Vamos a empezar a hacer la tabla de frecuencias. Vamos a poner los intervalos que hemos dicho. De 0 a 10, voy a cerrar en el 0 y abrir en el 10, y luego en el siguiente intervalo de 10 a 20 lo haré al revés para que el 10 esté incluido en el segundo intervalo. Luego de 20 a 30, de la misma forma, y al final de 30 a 40. Pero fijaros que en el de 30 y 40 no podrá ser de la misma forma. ¿Por qué? Porque si el 40 lo pongo abierto, los valores que tengo aquí de 40, que tengo este y que tengo este, no los podría contar en ningún sitio. Así que este 40 lo cierro. Esto se puede hacer perfectamente. Ya que tenemos ahora los intervalos, nos faltaría poner la marca de clase, que es el representante de ese intervalo, que coincide con el punto medio. Entre 0 y 10 es el 5, entre 10 y 20 el 15, el 25 y el 35. Y ya podemos pasar a hacer la tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias lo primero que voy a poner es la frecuencia absoluta, y para eso tenemos que contar cuántos de estos valores están entre 0 y 10 sin contar el 10. Si lo contamos, a mí me salen 6 valores. Entre 10 y 20, si lo contamos, salen 6 valores más. Entre 20 y 30 me salen 4, y entre 30 y 40, 8. Que si sumamos todos esos valores tenemos en total 24 valores en total. A partir de aquí pasamos a calcular las frecuencias relativas, que simplemente se hacen dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de valores. Para la primera fila, si divido 6 entre 24, eso me da 0,25. En la segunda, 6 entre 24, otra vez 0,25. En la siguiente, 4 entre 24 da 0,17. Y en la última, 8 entre 24, que me da 0,33. Y si lo sumamos todo esto, me da 1. Pasamos a las acumuladas. Tenemos las acumuladas absolutas y las acumuladas relativas. Vamos a acumular las absolutas. La primera sería 6, ahora 6 más 6, 12, 12 más 4, 16 y 16 más 8, 24, que efectivamente coincide con el número de valores que teníamos. Y ahora vamos a acumular las relativas. Acumulamos la columna de las n sub i minúsculas, sería 0,25, más 0,25 más sería 0,5, más 0,17 sería 0,67 y más 0,33 sería 1, que efectivamente coincide con el total, el 1, que corresponde al 100%. Y con esto tendríamos acabado lo primero que nos pedían, que era la tabla de frecuencias. Pasamos a ver ahora las medidas de centralización. Bueno, para calcular la moda, simplemente tendríamos que fijarnos en la columna de las frecuencias absolutas y ver cuál es el número mayor. En este caso el número mayor es el 8, que corresponde a el valor de la variable 35 o al intervalo 30-40. Lo podríamos poner de las dos formas. Podríamos poner que la moda es 35 o que la moda es el intervalo 30-40. En el caso de que pongamos la moda como un intervalo, se suele llamar intervalo modal, pero las dos formas estarían bien. Pasamos a ver la mediana. La mediana sería buscar en la columna de las frecuencias relativas acumuladas, esta de aquí, y buscar dónde está el 0,5. En este caso está aquí, que corresponde con 15 o con el intervalo 10-20. Y de la misma forma podríamos poner que la mediana es 15. En el caso de la mediana no se suele utilizar el intervalo de la mediana, se suele poner el valor y ya está. Y por último vamos a hacer la media aritmética. Para hacer la media aritmética, acordaros que teníamos que hacer una columna más en nuestra tabla de valores, que era la columna que multiplicaba el valor de la variable por su frecuencia. Si lo multiplicamos, x sub i por f sub i, en este caso sería 5 por 6, que da 30, luego 15 por 6, que da 90, 25 por 4, que da 100, y 35 por 8, que da 280. Si eso lo sumamos todos, nos da 500
y el valor de la media sería ese valor 500 dividido por el número total de valores, que acordaros que era 24. Si hacemos estas operaciones, 500 entre 24 da 20,83. Y tendríamos aquí las tres medidas de centralización: moda, mediana y media. Pasamos ahora a las medidas de dispersión. Acordaros que para hacer las medidas de dispersión, la varianza y la desviación típica, teníamos que añadir tres columnas más a nuestra tabla. La primera sería restar el valor de la variable menos la media, luego elevar todo eso al cuadrado y luego este cuadrado multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Vamos a hacerlo por filas. En la primera fila el valor de la variable es 5, si restamos 5 menos el valor de la media, que nos ha dado 20,83, eso me da menos 15,83. Si lo elevamos al cuadrado da 250,59 y si lo multiplicamos por su frecuencia, que es 6, eso da 1503,53. No debemos confundir nunca, porque es bastante de confundir, estos dos números. Cuando estamos trabajando con intervalos, aquí tenemos dos números, aquí otros dos. Uno es el valor de la variable y otro el de la frecuencia. A veces nos podemos confundir porque están juntos, así que tenemos que llevar mucho cuidado. Pasamos a la segunda fila. El valor de la variable es 15, si a eso le restamos 20,83, que es la media, nos da menos 5,83. Si lo elevamos al cuadrado da 33,99. Y si lo multiplicamos por su frecuencia, que en este caso 6, da 203,93. La siguiente fila, 25 menos 20,83 da 4,17, al elevarlo al cuadrado da 17,39 y al multiplicarlo por su frecuencia, que es 4, da 69,56. Y por último, la última fila, 35 menos 20,83 da 14,17, al elevarlo al cuadrado da 200,79. Y si multiplicamos por su frecuencia, que en este caso es 8, da 1606,31. Ahora tenemos que sumar toda esta última columna. Si sumamos todos estos números da 3383,33 y tendremos que nuestra varianza es este número que nos ha dado, 3383,33, dividido por el número total de valores, que como habíamos visto ya antes era 24. Y si hacemos esta operación con la calculadora nos da 140,97. Si queremos calcular ahora la desviación típica, tendríamos que hacer su raíz. Si lo hacemos con la calculadora nos da 11,87 y tenemos ya la varianza y la desviación típica. No lo hemos hecho antes, pero nos faltaba también el rango, lo pongo aquí, y el rango era el valor mayor menos el menor. En este caso, el valor mayor habíamos dicho que era 40, el menor que era 2, por lo tanto nuestro rango es de 38. También nos pide ahora que hagamos una gráfica estadística. Como los datos están agrupados en intervalos, la gráfica estadística que más se va a adecuar a estos datos es el histograma. Me dibujo unos ejes. En el eje horizontal o eje de las X, sabéis que ponemos el valor de las variables. En este caso la variable va de 0 a 40 en intervalos de 10. Aquí si está aquí el 0, aquí el 10, el 20, el 30 y el 40 ya lo tendríamos. Y en el eje de las Y tenemos que poner las frecuencias. Y en las frecuencias, fijaros que son 6, 6, 4 y 8. Voy a ponerlas de 1 en 1. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. He marcado solo los números que tengo. Y ahora vamos a dibujar los rectángulos. Entre 0 y 10 la frecuencia es de 6. Así que este sería el rectángulo. Entre 10 y 20 la frecuencia es de 6, así que el rectángulo sería de la misma altura. Entre 20 y 30 la frecuencia es de 4, así que bajaríamos un poquito y este sería nuestro rectángulo. Y entre 30 y 40 la frecuencia es de 8, ahora tendríamos que subir hasta llegar a 8 y dibujar este rectángulo. Bueno, más o menos esto sería la representación gráfica de este ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Este es el ejercicio 7, que dice que hemos preguntado a 100 personas sobre un líder político y les pedimos una valoración del 1 al 4. Y ahí tenéis en esta tabla los resultados. Dice que hagamos una tabla de frecuencia, que calculemos la media aritmética, la mediana, la moda, la varianza y la desviación típica. Lo primero que vamos a hacer, por lo tanto, es la tabla de frecuencias. Los valores de nuestra variable son las valoraciones de este líder político, que son 1, 2, 3 y 4. Esos serían los valores de la X sub I. Y los valores de la frecuencia son los que nos pone abajo, que son 25 para el 1, 30 para el 2, 40 para el 3
y 5 para el 4, que si lo sumamos son 100, como nos dice aquí el problema. Dice que hemos preguntado a 100 personas. Cuando nos dan en un ejercicio los valores, tenemos que saber plasmarlos en nuestra tabla de frecuencia, es decir, tenemos que saber qué valores corresponden a la X sub i y qué valores corresponden a nuestra frecuencia, a nuestra F sub i. Y cuando tenemos esto, ya hacer la tabla de frecuencias ya es simplemente de la forma de siempre. Ahora ponemos las frecuencias relativas, que sería dividir 25 entre 100, en este caso es muy fácil, no hace falta calculadora, 0,25, 0,3, 0,4 y 0,05. Y como todos los números son exactos, si los sumamos da el 1 exacto. Acumulamos las frecuencias absolutas, que sería 25, 25 más 30, 55, más 40, 95 y más 5, 100, que nos coincide con el 100, que era el número total de valores que teníamos. Y si acumulamos las relativas, tendríamos 0,25, más 0,3 sería 0,55, más 0,4 sería 0,95, más 0,05, que sería el 1. Y con esto tenemos la tabla de frecuencias. Vamos a calcular ahora la media, la mediana y la moda. Para hacer la media sabéis que tenemos que hacer una nueva columna, que es la columna en la que multiplicamos el valor de nuestra variable por la frecuencia. En el primer caso 1 por 25 es 25, 2 por 30 60, 3 por 40 120 y 4 por 5 20. Si sumamos todo esto nos da 225, por lo tanto nuestra media aritmética será este número 225 dividido por el número total de valores o de observaciones, que en este caso son 100. Eso da 2,25 y ya tenemos nuestra media aritmética. También nos pide que hagamos la moda y la mediana. ¿Cómo hacemos la moda? Pues para hacer la moda simplemente nos tenemos que fijar en la columna de las frecuencias y ver cuál es más grande. Pues en este caso la más grande es este 40, que corresponde al 3. Por lo tanto, nuestra moda será 3 y vamos a hacer la mediana. Para hacer la mediana nos tenemos que fijar en la columna de las frecuencias relativas acumuladas y buscar el 0,5. Si no está el inmediatamente posterior, en este caso es este 0,55, que corresponde al 2. Por lo tanto, ya tenemos que nuestra mediana es 2. Pasamos a calcular ahora la varianza y la desviación típica. Para ello tenemos que añadir, como sabéis, 3 columnas más. La primera columna es la resta del valor de nuestra variable de la media, la segunda era esto mismo elevado al cuadrado, y la tercera le multiplicábamos el valor de la frecuencia. Vamos a hacerlo. En la primera fila, el valor de nuestra variable es 1, si le restamos 1 menos la media, que es 2,25, da menos 1,25, si eso lo elevamos al cuadrado da 1,56, y si ese 1,56 lo multiplicamos por su frecuencia, que es 25, nos da 39,06. Bueno, es posible que a vosotros nos dé exactamente igual. De hecho, si multiplicáis 1,56, lo voy a poner aquí, por 25 no da 39,06, sino que da solo 39. ¿Por qué a mí me da 39,06, no 39? Porque yo, como ya os he comentado muchas veces, cuando hago 1,25 al cuadrado, en la calculadora me aparece todo el resultado, que es 1,5625. Yo he cogido aquí solo 1,56, pero en la calculadora he dejado el número entero, 1,5625. Y al multiplicar el 1,5625 por 25, me da un resultado más próximo al real, que es 39,06 y no 39. Por eso pueden variar algunas décimas o algunas centésimas si en lugar de dejar en la calculadora el número entero, trabajamos solo con las aproximaciones, pero no es algo que tenga demasiada importancia. Bueno, voy a borrar esto para que no os confunda y vamos a continuar. En la segunda fila, 2 menos 2,25 sería menos 0,25. Si eso lo elevamos al cuadrado da 0,06. Y si el 0,06 lo multiplicamos por su frecuencia, que es 30, nos da 1,88. Pasamos a la siguiente columna. El valor de la variable es 3, menos 2,25 nos da 0,75, al elevar al cuadrado 0,56 y a multiplicar por 40, que es la frecuencia, nos da 22,5. Y en el último, 4 menos 2,25 da 1,75, al elevar al cuadrado da 3,06 y al multiplicar por 5, que es su frecuencia, me da 15,31. Ahora sumamos todos estos valores y esto nos da 78,75 y de aquí calculamos la varianza. La varianza será este valor, 78,75, partido por el número total de valores, que en este caso es 100. Eso da 0,7875.
Ya tenemos la varianza. Si queremos calcular la desviación típica, solo tenemos que hacer la raíz cuadrada de este número, 0,7875, que si lo hacemos con la calculadora nos da 0,89 y tendríamos el problema acabado.